Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto pudo vivir. ¿Sabe? Esta semana estamos iniciando una serie nueva. No sé si tenemos ahí el arte de la serie. Ahí pongo a correr los de audiovisuales, véalos ahí sudando esa juventud del día de hoy, ¿verdad? Estamos con una serie nueva que se llama Dunamis, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la salvación. Y quiero empezar contándole una historia. ¿Sabe? Dunamis, y ahora más adelante lo voy a mencionar nuevamente, es la misma palabra de la cual viene la palabra dinamita, ¿verdad? Entonces con eso usted se da cuenta del poder que tiene esta palabra de dunamis. Y quiero contarle una historia para empezar. Hace muchos años, estoy hablándole del año 2007, 2008, tal vez un poquito antes. Algunos de los que están aquí no habían nacido. Mi esposa y yo estábamos haciendo obra misionera en Nicaragua, acostumbramos a ir todos los años. Y habíamos ido a hacer un retiro a dos lugares. Uno de los lugares que habíamos ido a hacer un retiro era un lugar de rehabilitación para personas con problemas de drogadicción. Era un retiro de viernes, sábado y domingo. El sábado de la noche yo le dije a un buen amigo mío, los que me conocen de mucho tiempo, saben que hace algo que a mí me gusta es la pólvora y el fuego. Yo soy piromaníaco, hermano, se lo tengo que confesar. Y entonces yo le dije, vea, aquí en Nicaragua venden buena pólvora. Vamos a ir a conseguir porque yo quiero quemar pólvora hoy en la noche en el retiro, ¿verdad? Y entonces estábamos en Diriamba, Nicaragua, y yo le dije, vamos a ir al mercado de Diriamba a conseguir pólvora. Cuando llegamos al mercado, yo empiezo a preguntar y nadie como que sí había y como que no había. Y llegamos a un stand que vendían discos compactos. Vea si fue hace tanto tiempo. Pero los discos compactos, para que usted vea cómo la cosa empezó mal, eran discos compactos pirateados, ¿verdad? Y cuando yo pedí la pólvora, el chavalo me dice, sí, espérese un momento. Saca la cabeza, ve que no esté la policía cerca, me pasa, abre una cortina, yo entro y tiene ahí toda la pólvora adentro, ¿verdad? Y yo le digo, y no tiene nada más pesado, ¿verdad? Y él me dice, yo aquí no, pero le puedo decir dónde la compro yo. Y entonces ya me dice, vea, váyase cerca del cementerio y ya me describe cómo llegar. Me voy yo con mi amigo. Llegamos a una casa, 4 latitas ahí, una casita muy humilde. Yo toco la puerta y me salen 2 niños. Uno como de 9 y otro como de 8 años. Y yo le digo, ¿aquí venden pólvora? Y me dicen los chiquitos, sí. Y le digo, ¿están sus papás? No. Y le digo, ¿pero venden pólvora? Sí, sí, mis papás andan en Managua, me dice, pero yo le vendo pólvora, pase adelante. Ese hombre me metió como meter a un niño ese chiquito me metieron como en una confitería a mí, pero era pólvora por toda la casa de los tamaños que usted se imaginara, ¿verdad? Y yo entré y yo le decía, véndame, pero de esos morteros que usted tira arriba, me dice, sí, esos tenemos, ¿verdad? Cuando yo estaba como loco comprando, mi amigo me pega así y me hace, vea lo que está al fondo. Cuando yo veo lo que está al fondo, había un fogón, hermano.
y la casa estaba llena de pólvora y un fogón encendido al fondo, ¿verdad? Yo tenía dos opciones, o me iba inmediatamente o compraba rápido. Yo escogí la segunda. Compré rápido, ¿verdad? Yo le decía, deme eso, ¿verdad? Y era tanta la pólvora, ¿verdad? Y tan fuerte que yo le dije, y este con mortero, con un tubo plástico, me dice, no. Usted ocupa este tubo y me saca ese tubo de hierro, ¿verdad? Me dice, porque nada más lo va a aguantar más que esto, porque esto revienta muy duro. Tenga cuidado porque puede perder una mano. Para mí eso era, deme 3. Lo compramos y ni le cuento que casi incendiamos un lote baldío y todo eso, pero eso es historia de otro día. Pero lo que le quiero decir con esto es, la pólvora no era peligrosa por sí misma, era peligrosa cuando tenía un fuego que la encendiera a la par. Y eso es lo que yo quiero hablarle a usted hoy en esta mañana, acerca del poder de Dios de salvación y cómo esa fe que usted y yo ponemos en ese poder de salvación genera que ese poder genere cambios en nuestras vidas. Si usted tiene su Biblia ahí, yo le pido que vaya rápidamente conmigo al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Yo quiero que por un momento usted imagine la escena donde estamos hablando. Está el apóstol Pablo planeando una visita a Roma, le está escribiendo a la iglesia de Roma. Pero ¿quién es Roma en este tiempo? Roma es el imperio más grande conocido hasta ese momento, es el imperio con el mayor ejército, es el imperio con grandes pensadores, es el imperio donde el César es considerado por algunos como un dios, es el imperio con aquella grande arquitectura, es aquel imperio que conquista todo lo que quiera conquistar, es aquel imperio con aquellos templos para aquellos dioses paganos. A ese lugar, con eso es lo que se enfrenta Pablo en este momento, al imperio más grande desde la perspectiva humana de ese momento. A ese es el que Pablo se está refiriendo en ese momento. Y en este contexto que le cuento, Pablo escribe esta carta e inicia diciendo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Por qué diría el apóstol Pablo esto? ¿Habría alguna razón para avergonzarse? ¿Habría alguna razón para considerar no predicar? Humanamente, sí. Humanamente, lo que Pablo predicaba para los griegos era una gran locura. Para los judíos no hacía sentido lo que estaba diciendo, porque para los judíos un hombre que había muerto en una cruz, que había sido hecho maldición, era lo que Pablo estaba predicando. Para los romanos, que le rendían el culto al placer y al poder, lo que Pablo predicaba era contrario a lo que ellos pensaban. Humanamente era locura lo que Pablo estaba diciendo, sí. Humanamente había razón por la cual avergonzarse lo que decía, posiblemente sí. Pero Pablo entendía que él no se avergonzaba de manera alguna de lo que él estaba predicando, porque primeramente había sido algo con lo que él se había encontrado y había transformado su vida. Pablo lograba entender que lo que él estaba ofreciendo era algo que humanamente, que en lo espiritual era más grande que cualquier declaración humana. La pregunta hoy en esta mañana para cada uno de nosotros es, ¿nos avergonzamos nosotros de ese evangelio? ¿Nos avergonzamos nosotros de esa fe? ¿En algún momento has dejado de predicar la palabra porque te da vergüenza que se burlen de ti? ¿En algún momento has suavizado el evangelio para que nadie se sienta
mal porque al pecado le llamamos pecado. Le hemos cambiado palabras al pecado, le hemos cambiado o suavizado el evangelio para que nadie se sienta mal, o realmente lo estamos predicando como es. La misma fuerza con la que Pablo le predica a esta iglesia del primer siglo es con la cual nosotros hoy tenemos que predicar de la misma manera. Sin cambiar nada y entendiendo que el poder transformador de Cristo primero hizo algo en nuestra vida, y eso es lo que usted y yo vamos a compartir el día de hoy. Sin importar si se han burlado o si alguien cree o no cree el mensaje que usted y yo decimos. Es interesante encontrar la valentía de Pablo, sabiendo que el poder de transformación, de salvación, no significaba que no iba a tener persecución y que no iba a vivir peligro. No significaba que no lo iban a vituperar. No significaba que no lo fueran a perseguir. No significaba que no lo fueran a rechazar. El problema, hermano, no está en que la gente no reciba el mensaje. El problema está en que usted y yo no estamos transmitiendo el mensaje de Cristo. Cuando usted entiende que lo que usted está ofreciendo tiene poder, no importa si el otro lo recibe o no lo recibe, porque usted entiende que lo que usted recibió de gracia, usted lo está dando de gracia. Cuando usted tiene duda de predicar o no predicar de Cristo, usted tiene duda del poder salvador de la obra de Cristo en la cruz. El problema no es que el poder del Señor, que el Señor no tenga poder. El problema no es que el evangelio no tenga poder. El evangelio tiene poder. El problema está en que usted y yo no compartimos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando Pablo usa la palabra de avergonzarse, usa una palabra en griego que cuesta mucho pronunciar, pero significa deshonra o humillarse. Significa como aquella persona que apuesta todo a ese caballo, que apuesta todo a ese equipo de fútbol, que apuesta todo ahí y después de eso pierde y tiene que regresar humillado diciendo perdí todo. Cuando Pablo dice no me avergüenzo, quiere decir que él sabe que está del lado del equipo ganador. Cuando Pablo dice no me avergüenzo, entiende que él no va a ser humillado por la obra redentora de Cristo. Cuando Pablo dice no me avergüenzo, él entiende que la obra de Cristo genera cambio en la vida de aquel que deja que Cristo sea su Señor y su Salvador. Su confianza en el evangelio nunca será defraudada. Cuando usted confía en el poder de la salvación de Cristo para su vida, usted entiende que usted nunca va a estar en el bando perdedor, hermano. Usted no hace una apuesta a ver si le va a ir bien o le va a ir mal. Usted entiende que usted tiene propósito eterno por encima de lo que pueda pasar en este mundo. Y usted entiende algo, el evangelio es un origen divino. El evangelio no es algo que se le ocurrió a alguien. El evangelio no fue algo que se le ocurrió a esos discípulos locos. El evangelio es algo que nace en el corazón de Dios para redimirnos a usted y a mí de la maldición, del pecado y de la esclavitud. Cuando usted logra entender quiénes éramos usted y yo, logramos entender de qué poder nos está librando el Señor. Y yo no sé si usted es consciente de dónde le sacó usted el Señor. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿de dónde te sacó el Señor? ¿Usted está claro de dónde le liberó a usted el Señor? ¿Usted está claro de que usted y yo éramos esclavos de nuestros pecados? Éramos esclavos del enemigo y como dice la Biblia, le pertenecíamos en ese momento al diablo y que no teníamos futuro y no teníamos esperanza eterna y no teníamos relación con Dios y éramos esclavos encadenados. Usted y yo posiblemente, hermano,
nos veíamos así, en un calabozo sin valor alguno, encadenados a nuestros pecados, encadenados a este mundo, sin esperanza, sin Dios y sin que nadie diera nada por nosotros. Sin esperanza que nadie nos rescatara. Cuando usted entiende cuando usted entiende que así estábamos usted y yo, usted entiende realmente el poder restaurador de Cristo en la vida de nosotros. Y hoy la prédica es de salvación. Y posiblemente haya gente aquí que dice: pastor, yo acepté al Señor hace mucho tiempo. Hubiera sabido que es un mensaje evangelístico y no vengo. Quiero decirle algo, el mensaje de salvación es algo importante para su vida y para la mía todos los días de nuestra vida. Entender lo que Dios hizo en nosotros es algo que nosotros tenemos que tener claro. Y para aquel que nos ha encontrado con Cristo, le quiero decir algo, no importa donde usted esté, no importa lo que usted haya hecho, la sangre de Cristo cubre todo pecado. La sangre de Cristo y la muerte del Señor trae restauración a nuestras vidas. Si el evangelio fuera obra humana, hermano, le quiero decir, hay opciones de fallar. Pero cuando usted entiende de quién viene, usted sabe que va a ganar. Es como aquel soldado cuando va a la guerra y sabe que su país es el más fuerte y el más poderoso. Cuando ve la bandera de su país puesta ahí, sabe que va a ganar. Y yo no sé si usted entiende quién es su estandarte y quién es su bandera en esta mañana. Yo no sé si usted entiende que el que va delante de usted es ese poderoso gigante, ¿verdad? Es ese rey de reyes, es ese señor de señores. De ese poder es el que estamos hablando hoy. De esa salvación es de la que estamos hablando hoy. ¿Hay alguna razón de la cual nosotros debamos avergonzarnos? Sí, mi hermano. Avergüéncese cuando el pecado está gobernando en su vida por encima de la salvación de Dios en usted. Avergüéncese de algo y avergüéncese cuando usted no predica la palabra de Dios. Avergüéncese cuando usted no está compartiendo ese mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan. Si yo le preguntara a usted hoy en esta mañana, ¿a cuánta gente le habló usted del Señor esta semana? Bueno, yo sí sé de algunos, pero ¿hay alguien aquí que sea un agente de ventas? Levante la mano si usted es agente de ventas. ¿No? ¿Usted vende algo? Sí, por allá algunos. Imagínese que usted diga: esta semana voy a decidir no salir a vender. Esta semana vamos a decidir que en la empresa no haya ventas. Esta semana, ¿sabe qué? Yo no creo en el producto que yo vendo. Entonces le voy a decir a la gente que no lo compre y por eso no le voy a decir nada. Eso somos usted y yo en nuestro diario vivir cuando no compartimos la palabra de Dios. Nos avergonzamos del producto que vendemos. Nos avergonzamos de lo que compartimos. Nos avergonzamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ahí es donde tenemos que avergonzarnos nosotros. Yo lo decía en la mañana. La palabra dice: de la abundancia del corazón. Yo le quiero agregar algo. De la abundancia del corazón hablan sus redes sociales. ¿Qué dicen sus redes sociales? ¿Predican más del yo? ¿Hablan más del yo o hablan más de él? Porque todo lo que usted y yo hagamos tiene que ser para glorificar el nombre del Señor. ¿Sabe? Cuando nos sentamos muchas veces hablamos más de las glorias humanas, de lo que he alcanzado, de lo que compré, de lo que estudié, de lo que hice, y menos de la obra de Cristo en nuestras vidas. Ahí es donde nosotros nos tenemos que avergonzar, sabiendo que no estamos tomando ese poder de Dios para nosotros. Vivir sin vergüenza
del Evangelio significa que permitimos que penetre profundamente en nuestra vida y genere cambios todos los días de nuestra vida. Vivir sin vergüenza el Evangelio significa que yo permito que Dios todos los días se meta en lo más profundo de mi corazón y trabaje con aquello que estorba su obra redentora para mí. Y yo tengo que entender que el Evangelio no avergüenza porque es el poder de Dios para salvación. ¿Sabe? La palabra dunamis aparece aproximadamente 120 veces en el Nuevo Testamento. Y como le decía, hace referencia o es la raíz de palabras como dinamita y dinámico. No describe, hermano, una fuerza o una fuerza potencial, sino describe una energía activa y eficaz. El poder de Dios no es algo que puede pasar, el poder de Dios es algo que está. El poder de Dios es algo que continuamente transforma y cambia vidas, que produce resultados y genera cambios reales en nuestras vidas. El mundo grecorromano donde Pablo estaba ponía el poder en los ejércitos, ponía el poder en la autoridad de emperadores y gobernantes. La palabra dunamis era utilizada para hablar de fenómenos naturales, del poder de deidades y de temas sobrenaturales. Pero Pablo la toma para hablar de algo que estaba por encima de lo natural y estaba en lo sobrenatural. Usted y yo tenemos que entender algo, hermano. Y es que donde el poder humano falla, el poder de Dios transforma. Donde el poder humano no puede hacer, es donde Dios puede transformar. El imperio romano fue grandioso, lleno de riquezas, lleno de territorios, grandes pensadores, grande infraestructura. Para ese momento sonaba el evangelio como una locura y algo que no iba a predominar. Pero le quiero decir una cosa, hoy ese imperio romano no existe y el mensaje cambiador de Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. La palabra de Dios, nada la va a poder detener. Donde los gobiernos y los imperios se levantan y caen, Dios sigue prevaleciendo. Donde usted pone la confianza en el poder económico, el tipo de cambio se lo está llevando el dólar, ¿verdad? Donde usted decía, mi inversión en dólares es lo mejor que puedo hacer. Hoy hay gente perdiendo millones. Donde usted decía, esta economía por A o por B, por C, tenemos problemas. Donde el poder económico desfallece. Donde el comprar muchas cosas le da valor a gente, usted logra entender que eso es basura delante del Señor. Donde esos grandes filósofos y pensadores pensaban tener la razón, le quiero decir una cosa, el día que murieron tuvieron que encontrar cara a cara que estaban perdidos y que no había esperanza. Y no importa si usted es rico o pobre, todos nosotros ocupamos al Señor. ¿Para qué? Para ser salvados. La palabra salvación que usa Pablo aquí, soteria, implica rescate. Significa ser sacado de un peligro real e inminente. Significa liberación, ser librado de una esclavitud real. Significa restauración, ser devuelto a un estado de integridad. Y significa sanidad integral, no solo espiritual, sino también emocional y relacional. Por una razón, usted y yo no tenemos relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted y yo no tenemos relación con Dios. Y lo que Dios hizo a través de la salvación y el mensaje de Cristo fue restaurar nuestra relación con Dios. Y digo esto con mucho cuidado y póngame atención. ¿Sabe? Usted no encuentra salvación, usted no tiene salvación para no ir al infierno, hermano. Usted tiene salvación para tener una relación con Dios.
¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? La salvación es para restaurar su relación quebrada con Dios. Y entendiendo que usted y yo éramos ese esclavo que estaba atado y que estaba esclavizado y que no valía nada. Pero cuando usted se encuentra con Cristo, usted se encuentra que ahora nuestra vida se ve así. Caminando a la par del Rey de Reyes, del Señor de Señores, fuera de esa cárcel que nos tenían atados. Y los soldados que nos perseguían, atados, sin poder hacer nada, porque Cristo nos restauró, nos salvó y nos restauró. Yo no sé si usted se identifica, pero yo un día fui el hombre que estaba atado a pecados y hoy puedo caminar con mi Señor, diciendo que soy libre por la salvación que Él trajo a mi vida. Ese es el poder con el cual usted y yo tenemos que encontrarnos el día de hoy. Primero, para salvación de nuestro pecado. Para salvarnos de la culpa y la condenación que había en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros acarreamos culpa y condenación que no nos permitía entender cómo un Dios santo, santo, santo se iba a acercar a un pecador como nosotros? Yo les contaba en la mañana, algunos tal vez lo han escuchado, pero ayer nos reuníamos con unos amigos y yo les contaba la historia de una amiga que falleció hace unos años, que ella había sido adoptada por sus papás. Y ella siempre nos decía a algunos amigos, ustedes nunca van a entender el tema de la paternidad de Dios, de cómo Dios nos ama a nosotros, como yo lo entiendo. Porque ella decía, yo no tenía padre y alguien que no me conocía decidió amarme a pesar de cómo era yo. Ella decía, yo entiendo el amor de Dios porque cuando yo estaba en el orfanato y nadie quería adoptarme y llegaban y adoptaban otros niños y a mí no me querían adoptar, el día que yo me fui a esconder a un armario porque yo decía, otra persona más que viene no me va a escoger, y ese señor abrió la puerta del armario y dijo, usted es mi hija, yo te amo. Ella decía, yo logré entender hoy que así fue el Señor con mi vida. Cuando nadie daba nada por mí, Él me amó primero. Cuando usted y yo entendemos que usted y yo éramos esos que nadie daba nada y que Cristo murió en una cruz y te dijo que te ama, a pesar de todos nuestros errores, usted y yo, le voy a decir, hermano, estaremos predicando a grito pelado allá afuera del mensaje de restauración de Cristo para la vida de las personas. Pero le quiero decir una cosa, este mensaje de salvación, ¿cuántos creen que este mensaje de salvación es para todos? Levante la mano. Muy bien, los que ya me conocen saben que no tienen que levantar la mano, porque la Biblia dice que no es para todos, es para todo aquel que cree nada más. La fe, mi hermano, es la condición. La fe es como ese fuego que encendía la dinamita y hacía que explotara. Usted puede tener eso ahí, pero sin su fe, no es que el poder de Dios sea ineficiente, significa que usted no quiere utilizarlo para su vida. Y hay una verdad que puede sonar incómoda, hermano. Pero si ese evangelio no está transformando su vida, es porque usted considera que el poder de Dios es insuficiente para que haga algo en usted. Es porque usted está pensando que usted puede hacerlo mejor que el Señor. Cuando hay una aceptación total y confía en el evangelio, usted permite que Dios opere sin decirle por qué así, por qué esto, por qué lo otro. Y usted logra entender, como le decía al principio, que no importa la adversidad o la dificultad,
nada le va a poder separar del amor de Dios. Amén. El Evangelio, como le decía, es para todo aquel que cree. Y aquí encontramos lo interesante del amor de Dios. Habla de los judíos, habla de los griegos y lo habla en un concepto romano. Habla de los judíos, ¿por qué? Porque los judíos consideraban a los gentiles como excluidos del favor de Dios, porque consideraban que solo ellos lo merecían. Habla del amor de Dios para aquellos griegos que miraban a los demás, que no eran griegos, como bárbaros, como culturalmente inferiores. Habla en un contexto romano, donde ellos consideraban a todas las demás naciones como subordinados de ellos y ellos por encima de cualquiera que no fuera romano. Y este versículo derriba todo ese pensamiento, hablándonos de gracia para todos, hablándonos que el Evangelio es un Evangelio incluyente para aquel que cree y que quiera ser obediente a la voluntad de Dios. Y nos enseña que no importa si usted es rico o pobre, el más capacitado o el menos capacitado, con el mejor título o sin título, todos somos un solo pueblo en el Señor. Diciendo que el valor nuestro no depende de cuánto tenga usted en el banco. No depende del carro que usted maneje. No depende de la casa que usted tenga. Y le voy a decir algo. No depende de cuántos años tenga usted venir a la iglesia. El valor que usted tiene es el valor de la sangre de Cristo, que lo compró a usted y a mí. Ese es el valor que usted y yo tenemos. Y entendemos que tenemos un solo Dios que nos ha redimido. Pero logramos entender que todos los que estamos aquí somos o fuimos igualmente pecadores, que estábamos descarriados y que Cristo nos compró. Y que hemos recibido igualmente la salvación, no por obras, sino por fe, porque ninguno de nosotros lo merecía. ¿Sabe? Hoy yo quisiera que por un momento usted pueda pensar qué ha hecho usted con ese evangelio y ese poder de salvación en su vida. ¿Realmente refleja Dios o refleja usted a Dios en su vida? ¿Usted me permitiría, hermano, que usted me dé la dirección de su casa e ir a tocarle la puerta a su vecino y preguntarle a su vecino si sabía que usted es cristiano? ¿Usted me permitiría ir a preguntarle a su compañero de trabajo con el cual usted almuerza todos los días y preguntarle, ¿usted sabía que él es cristiano? ¿Cuál sería la respuesta? En algunos casos sería, ¿en serio? Yo no sabía, no me lo imaginaba. En otros casos, sí, claro que lo sabía, porque su vida predica algo diferente. Si usted es un cristiano, agente 007, hermano, usted puede servir muy bien en la CIA. Pero en el ejército del Señor, usted ocupa ser visible. Usted ocupa ser realmente ese que va a expandir el mensaje de Cristo en todo lugar. Porque entiende que usted tiene palabras de vida eterna que compartir con aquellos que lo rodean. La cultura romana de aquel tiempo no es nada diferente a lo que usted y yo vivimos el día de hoy. Hoy el mundo se glorifica en el poder, en el éxito, en la influencia, como valores supremos. Ninguno de los chiquillos de Radical se me sienta mal, pero ¿a cuántos chiquillos dicen, yo quiero ser influencer? ¿Algún papá ha escuchado eso? No. Sí, algunos ahí levantan la mano. Algunos dicen, yo quisiera ser influencer. Sí, ¿influencer para qué? Para ser conocido él. Usted y yo deberíamos de ser influencers, pero para dar a conocer a Cristo, hermano. Y no ganar likes, ganar almas para Cristo. Eso es lo que usted y yo deberíamos de hacer el día de hoy. ¿Sabe? Hoy nuestra cultura
tiene sus propios dioses. Vea, yo escucho a gente hablar más del gobierno que de Cristo. Habla más de los proyectos de ley que hay en la Asamblea Legislativa que lo que dice la Biblia. Le aseguro que se saben más nombres de ministros que de personajes bíblicos. Hoy la cultura nos habla acerca de lo importante del dinero, el placer y la fama. ¿Cuánta gente se va a la iglesia porque dice, y no estoy diciendo que esté bien, que pase eso, pero hay gente que dice, es que a mí en la iglesia nadie me saluda, es que a mí nadie me conoce, es que nadie se sabe mi nombre? Le voy a decir una cosa, hermano, usted no ocupa ser famoso en la iglesia. Usted ocupa ser famoso en los infiernos, que digan, ese tipo anda predicando de Cristo, nos anda robando almas. Ahí es donde usted tiene que ser famoso. Que cuando usted se acerque a alguien, el enemigo diga, ay, viene ese necio otra vez a predicar de Cristo. Ahí es donde usted tiene que ser famoso. No se preocupe por ser famoso en la tierra. ¿Sabe? La sociedad de hoy sigue considerando el mensaje cristiano como ingenuo o irrelevante. Sigue llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero nosotros nos seguimos escondiendo para no ser avergonzados. Hoy esta sociedad sigue teniendo gente muy educada que se burla de la fe con la misma actitud que aquellos filósofos atenienses de Hechos 17:32. ¿Dónde quiere usted estar hoy? El no avergonzarse del evangelio significa que muchas veces se vayan a burlar de usted y de mí. El no avergonzarse del evangelio significa que alguna gente nos va a ver por menos. Pero usted sabe que no estamos atesorando riquezas aquí en la tierra. Estamos atesorando en los cielos. Ahí es donde usted y yo tenemos que entender. Y yo quiero cerrar con esto, si los chicos de alabanza me ayudan. Número 1. Si usted no está proclamando ese evangelio, hermano, usted me ha escuchado decirlo, que lo aprendí de un pastor amigo. Si usted no está proclamando el evangelio y usted no está mostrando a Cristo, yo le quiero decir algo, no se sienta mal, siéntase peor. Porque usted debería estar proclamándolo a tiempo y afuera de tiempo. Usted debería proclamar ese mensaje con valentía. No suavice el mensaje. El pecado se llama pecado. El adulterio se llama adulterio. La fornicación se llama fornicación, hermano. No le ponga nombres que no le tocan. El dunamis de Dios está en el mensaje y no en el método que usted utilice. El dunamis de Dios, la salvación para usted y para mí, no significa el método de evangelización que usted utilice. Es la palabra de Dios la que tiene poder, no usted. El dunamis de Dios no deja de ser porque alguien le rechaza a usted el mensaje que da. El dunamis de Dios queda sembrado en el corazón de esa persona. Orando nosotros, porque Dios sea el que lo convenza de pecado, porque no somos usted y yo. Vívalo con consistencia, hermano. Que cuando le pregunten a los que lo rodean a usted, digan, sí, ese es cristiano. Y no un agente secreto, infiltrado. Y número 3, confiar en que es un evangelio que aplica para todos los que quieran creer. No solo para el rico, sino para el pobre. No solamente para el capacitado, sino para el que no está capacitado. Para su compañero de trabajo, pero también para aquel que tiene hambre y está pidiendo en la esquina. Todos necesitan de Cristo.
Y cuando usted entiende que usted recibió de gracia, usted lo da de gracia. No se avergüence. Entienda que es poder y es poder para todos. Y hoy en esta mañana, ya tarde, aquí puede haber dos tipos de personas. Aquella que nunca se ha encontrado con Cristo y que puede decir, ¿sabe qué? Usted no me conoce, yo he hecho tantas cosas malas, yo no merezco Dios. ¿Sabe? Eso no importa. Cristo llevó todos tus pecados en la cruz del Calvario y te ama así como eres y quiere traer restauración. Pero también esta mañana puede haber aquellos que se han avergonzado del poder salvador de Cristo Jesús.